Jóvenes, muy pero muy buenos días, tengan todos, sean bienvenidos a la clase virtual número 3 de Geometría para el grado octavo. Guía de aprendizaje número 3 de Geometría para trabajo en casa de estudiantes Inscaldas, para los grados octavo 1 y octavo 2, área matemáticas, asignatura Geometría. Docente Sergio Ursola Paternina. Estándar básico de competencias. Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos, como el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales. Derecho básico de aprendizaje. Identifica regularidades y argumenta propiedades de figuras geométricas a partir de teoremas y las aplica en situaciones reales. El problema de contexto de esta clase dice así: Juan Pablo está ayudándole a su papá en la finca. Debe sujetar un poste vertical de 5 metros de altura con un cable tirante desde su parte más alta hasta el suelo. Si la distancia desde el punto de anclaje del cable en el suelo a la base del poste es de 12 metros, ¿cuánto debe medir el cable? Como el poste vertical es perpendicular al suelo, forma un ángulo recto con él. Si consideramos el propio poste, el cable y la distancia entre la base del poste y el punto de anclaje al suelo, tenemos un triángulo rectángulo. Aquí está la figura que nos ayuda con el problema de contexto. Este sería el poste con 5 metros. Este sería el cable. Aquí estaría el punto de anclaje al suelo. Y esta es la distancia que hay entre la parte inferior del poste y el punto de anclaje del cable al suelo. Esta distancia es de 12 metros y el poste tiene una altura de 5 metros. Nosotros tenemos que encontrar cuánto mide este cable. Bien, me deben entregar al finalizar esta actividad el procedimiento para encontrar la longitud del cable necesaria para sujetar el poste al suelo utilizando el teorema de Pitágoras. Ya sabemos entonces que vamos a estudiar el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras. Necesitamos, como siempre, unos saberes previos, como son en este caso el concepto de triángulo y su clasificación, para poder desarrollar este tema de manera más concreta. Vamos a dar unas instrucciones para que le ayudes a Juan Pablo a encontrar la longitud del cable. Primera instrucción: escribe la fórmula del teorema de Pitágoras. Segunda, identifica los catetos y reemplaza cada longitud en la fórmula. Tercera, resuelve las dos potencias. Cuarta, suma los resultados. Quinta, despeja la potencia. Y finalmente, saca la raíz cuadrada. Estudiando el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras, recordemos que un triángulo rectángulo es aquel en el cual uno de sus tres ángulos interiores debe medir 90 grados, es decir, que debe ser un ángulo recto. En los triángulos rectángulos se diferencian unos lados de otros. Por ejemplo, el lado más grande, el mayor, y que queda opuesto al ángulo de 90 grados se va a llamar hipotenusa. Y a los otros dos lados los vamos a conocer con el nombre de catetos. Aquí tenemos una gráfica con tres triángulos que nos ayuda un poco a aclarar estos conceptos. Por ejemplo, en este triángulo que está aquí, siempre vamos a mirar los dos lados que son perpendiculares entre sí y que forman un ángulo de 90 grados. Ya sabemos que para que un ángulo tenga 90 grados debe estar un lado perpendicular con el otro. Y hacemos un cuadro. Si el cuadrado sale perfecto, entonces ahí hay 90 grados. ¿Esto qué significa? Es importante identificar los dos lados que son perpendiculares entre sí y que forman el ángulo de 90 grados, porque esos dos lados van automáticamente a llamarse catetos. En este triángulo, aquí el lado A y el lado B, que son perpendiculares entre sí, se van a llamar cada uno catetos. Este sería el cateto A y este sería el cateto B. Nos dice la teoría entonces que el lado que se encuentre opuesto, es decir, enfrente
del ángulo de 90 grados se va a llamar hipotenusa. Aquí en este ejemplo, el lado C es la hipotenusa. Tenemos al lado otro triángulo dispuesto de otra manera. Aquí los lados que forman el ángulo de 90 son estos dos. Entonces aquí los catetos son este y este. Obviamente el que queda, o sea, el que queda enfrente del ángulo de 90 grados se va a llamar hipotenusa. Y aquí tenemos una tercera situación. Miren que aquí los lados que son perpendiculares están en esta forma. ¿Quién está enfrente del que está de 90 grados? Este se va a llamar entonces hipotenusa y los dos primeros se van a llamar catetos. Entonces miren lo importante que es ubicar primero los dos lados que son perpendiculares entre sí, y ya sabemos que esos dos vienen a ser los catetos, y obviamente el que falta o el que sobra va a ser la hipotenusa. Bien, hace mucho tiempo un matemático griego llamado Pitágoras estudió los triángulos rectángulos y las relaciones entre sus catetos y su hipotenusa antes de derivar su teoría. Descubrió una propiedad interesante en los triángulos rectángulos que tiene muchas aplicaciones en lo que es la ciencia, el arte, la ingeniería y la arquitectura, la cual se conoce como teorema de Pitágoras. Pues bien, el teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Miren, aquí tenemos un triángulo. Tenemos aquí el cateto A, el cateto B, y aquí está la hipotenusa. Miren que aquí A y B son perpendiculares. Si aplicamos la teoría en una fórmula, tendríamos que decir entonces hipotenusa elevada al cuadrado viene a ser igual al cateto número 1 elevado al cuadrado más el cateto número 2 elevado al cuadrado. Si trasladamos esto al triángulo que tenemos aquí, reemplazamos. ¿Quién es la hipotenusa? C. Entonces, donde dice hipotenusa al cuadrado, la reemplazamos por C al cuadrado. Esto va a ser igual ¿a quién? Al cateto 1 elevado al cuadrado. Vamos a decir que el cateto 1 es A. Entonces, donde está cateto 1, reemplazamos por A elevado al cuadrado. Más el cateto 2 elevado al cuadrado. ¿Quién es el cateto 2? Sería B. Es decir, B elevado al cuadrado. La fórmula general nos quedaría aquí en este triángulo como que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. El teorema de Pitágoras nos va a permitir entonces relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, por lo que es de enorme utilidad cuando conocemos dos de ellos y queremos saber el valor del tercero. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Dice, hay un incendio en un edificio. Un bombero va a rescatar a una persona en el tercer piso. Debe subir por una escalera cuyo extremo superior queda justo a 8 metros del piso y cuyo extremo inferior queda justo a 6 metros de la pared del edificio. ¿Cuánto mide la escalera usada por el bombero? Aquí está la figura. Miren la escalera. Nos dicen que desde aquí, desde la parte superior hasta el piso, hay 8 metros. Y desde la pared hasta la parte inferior de la escalera hay 6 metros. Nos dicen o nos piden que calculemos el valor o cuánto mide la escalera. En este caso dijimos C sería la escalera, A sería esta altura y B esta distancia. Si aplicamos la fórmula del teorema de Pitágoras que acabamos de explicar, sería C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2. Vamos a escribirle aquí C a la 2 igual a la 2 más B a la 2. Si reemplazamos cada valor tendríamos C a la 2 es igual. ¿Quién es A a la 2? A es 8. Reemplacemos. A a la 2 vendría a ser 8 a la 2. Más B a la 2. ¿Quién es B? 6. Entonces B a la 2 sería 6 a la 2. Si desarrollamos cada potencia tendríamos que C a la 2 es igual 8 a la 2 es igual a 8 por 8. 8 por 8, 64. Más 6 a la 2 es igual a 6 por 6. 6 por 6, 36. Listo. Tendríamos que C a la 2 es igual. Simplemente sumamos estos dos resultados.
64 más 36 nos da 100. Tendríamos entonces que c a la 2, o sea al cuadrado, es igual a 100. Yo tengo que encontrar el valor de c, no de c al cuadrado. Quiere decir entonces que este 2 me está sobrando. Este 2 es de potencia. Para yo poder quitar este 2 de aquí tengo que aplicar el despeje o la transposición de términos. Recuerden que aquí manejamos las operaciones contrarias. ¿Cuál es la operación contraria de la potenciación? La radicación. Y yo voy a quitar este 2 que me indica potenciación, debo quitarlo, pero debe pasar al otro lado como radicación. Como es raíz cuadrada, entonces como es potencia a la 2, debe pasar al otro lado como la raíz cuadrada. Entonces, al quitar el 2 me quedaría la c sola. ¿Va a ser igual a quién? A la raíz cuadrada, porque tengo potencia elevada a la 2, a la raíz cuadrada de lo que esté aquí. Es decir, en este caso, raíz cuadrada de 100. ¿Y a qué es igual la raíz cuadrada de 100? Es igual a 10. Entonces la respuesta es 10 metros. La escalera mide 10 metros exactamente. Vamos a mirar un ejemplo muy parecido al que ustedes van a resolver en el problema de contexto. Es la misma situación, cambié simplemente el nombre, aquí es David, y cambié los datos numéricos. Aquí el poste mide 3 metros y la distancia que hay del poste a la base del cable, donde va a estar sujeto el cable, es de 4 metros. Y vamos a hallar la longitud del cable. Bien, aplicamos el teorema de Pitágoras. Ya sabemos que la fórmula es c al cuadrado es igual a la 2 más b a la 2. Este sería aquí el poste, este sería el cable y esta sería la distancia que hay del poste a donde se va a anclar el cable. Sabemos que el poste mide 3 metros, que esta distancia es de 4 metros y vamos a encontrar el valor del cable, es decir, c. Aplicamos entonces la fórmula, c a la 2 es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, c a la 2 es igual. ¿Quién es a? A vale 3 metros. Lo vamos a reemplazar entonces, ya no sería a la 2, sino 3 a la 2. Más, ¿quién es b? B mide 4 metros. Reemplazamos b al cuadrado por 4 a la 2. Desarrollamos las potencias. C a la 2 es igual a 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. Entonces, c a la 2 va a ser igual la suma de 9 con 16, 25. Y explicábamos que para despejar esta potencia al cuadrado debe pasar al otro lado como raíz cuadrada. C es igual a la raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. La respuesta en este caso es que el cable debe medir 5 metros. Eso es todo. Recuerden que al final me deben enviar el procedimiento que utilizaron aplicando Pitágoras para encontrar el valor de la longitud del cable. Para finalizar, le digo lo que siempre les he dicho: resuelvan sus actividades en el cuaderno y los resultados me los envían por la plataforma, y los que tengan problemas pues al WhatsApp personal o al correo electrónico. No siendo más, me despido. Jóvenes, recuerden que juntos saldremos adelante. Nos vemos en otro momento. Bye bye.